Cualquiera que haya sido la forma de ustedes analizar cuál es el camino que debería seguir Colombia, lo que sí tenemos que ser, bien sea para desarrollarnos internamente con nuestras capacidades internas o para sacar adelante nuestro país apalancados en el comercio internacional, hay algo que sí debemos ser siempre y es buscar ser competitivos a nivel internacional. Y la competitividad no solamente es quién tiene el mercado más grande o quién tiene los mejores tasas de cambio o la moneda más fuerte o la moneda más eficiente, etcétera. Cuando nosotros hablamos de competitividad hablamos de instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, qué tan seguras se sienten las empresas en Colombia, la salud y la educación básica, qué tan de buena calidad son, la educación superior, la eficiencia del mercado de bienes, qué tan fácil es comprar o vender cosas en el país, la eficiencia del mercado laboral, qué tan fácil yo puedo contratar a alguien y qué tan fácil puedo despedirlo, qué tan fácil o qué tan económico es despedir a alguien y que no se me vuelva un problema, qué tan grande y qué tan desarrollado está el mercado financiero, qué tan preparado estoy tecnológicamente en redes, en telecomunicaciones, qué tan grande es mi mercado, qué calidad de mercado tengo. En un mercado muy grande con muy poca capacidad de compra o tengo un mercado pequeño que tiene una muy buena calidad de la demanda y es un mercado muy rico. ¿Qué tan sofisticados son los negocios que yo manejo, que se manejan en el país y qué tan innovador somos? Todo esto es lo que se mide cuando a un país le están midiendo la competitividad frente a otras naciones. Con esto, claro, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el país más competitivo en el mundo? A simple rasgo uno podría pensar que es Estados Unidos, la economía más grande, eh, el mercado más importante, donde todos queremos ir a vender nuestros productos, es el país que domina en tecnología. Si nosotros miramos la tabla de competitividad global, nos damos cuenta de que el país más competitivo por todos estos aspectos que les acabo de mencionar es Singapur, por encima de países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Reino Unido o Países Bajos. Es un país pequeño, es un país muy organizado, es un país que ofrece garantías a los inversionistas y que tiene desarrollo bancarios, desarrollos de servicios, desarrollos de fabricación de productos muy altos, donde la educación de las personas es muy alta. Entonces, es un país muy atractivo para hacer negocios, donde muchas empresas se mudan, donde grandes inversiones, desde donde grandes inversiones se manejan. Después encontramos a Estados Unidos, que es un líder natural a nivel nacional, a nivel mundial, perdón. Después están países tan pequeños como Hong Kong. Ustedes saben que eso es prácticamente una isla. Los Países Bajos, Holanda, Suiza, es un país que ni siquiera tiene mar. Miren cómo es de competitivo a nivel mundial. Japón, Alemania, Suecia y el Reino Unido. Cuando nosotros revisamos la región, ¿cuál creen ustedes que es el país más competitivo en Latinoamérica? Podría uno pensar que es México o Brasil, por ser las economías más grandes. Nos damos cuenta de que es Chile, con una ventaja considerable sobre el segundo, que es México, por su tamaño de mercado, por la cercanía con Estados Unidos, por el tamaño de la población y de su extensión de territorio. Uruguay, un país supremamente pequeño, miren lo bien ubicado que está por encima de nosotros, eh, muy cerca de Costa Rica, un país muy chico en Centroamérica, pero que ha sabido diversificarse, atraer inversión gracias a la estabilidad macroeconómica y a las buenas políticas de sus gobiernos. Panamá, sin lugar a dudas, uno de los centros bancarios más grandes que hay en el mundo. Miren lo lejos que está Brasil, el mercado o el país con la economía más grande de la región, pero que tiene grandes problemas de gobierno, grandes problemas de infraestructura, grandes problemas de apertura de mercados. Y después, obviamente, pues estamos viendo a Venezuela,
con la tragedia que vive ese país. Y finalmente Haití, que es el país más pobre del continente americano. Empieza uno a hacerse preguntas como ¿cómo se prepararían ustedes para abordar el mercado internacional? Si ustedes tuvieran una empresa, si trabajaran en una empresa que quiere empezar a, a evaluar oportunidades en otros países, ¿cómo empezarían ustedes a prepararse? ¿Cómo, qué aspectos empezarían a estudiar? ¿Qué elementos empezarían a evaluar para poder interesarse o empezar a enfrentarse a ese reto de internacionalizar sus productos? Lo primero que uno hace, o normalmente debería hacer, es una prospección de mercado. Una prospección de mercado que es entender a qué mercado quiero ir. ¿Y cómo es una prospección de mercado? Normalmente es un proceso que es costoso, que es delicado, que lleva tiempo. No es algo inmediato donde yo me meto a internet y digo, yo quiero saber cómo es el mercado de Bélgica, porque al final del día un mercado es muy diferente dependiendo del producto que yo quiera sacar o del producto o servicio que yo quiera vender. Por lo tanto, es algo que tiene que ser minucioso, es un trabajo que tiene que hacerse con mucho cuidado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Participar en ferias de la industria donde ustedes están o de los servicios que ustedes prestan para saber qué competencia hay, qué tanta presencia hay en esos países, o participar en ferias de apertura de esos países. Muchas veces los países invitan a participar en ferias sobre sus países para que los inversionistas, para los comerciantes vean qué oportunidades encuentran ustedes en el país de destino. Una fuente que es supremamente valiosa es ProColombia, lo que antes era ProExport. Ahí encontramos información sobre tratados de libre comercio que tenga Colombia, los acuerdos, las preferencias que tenemos con otros países. Es una fuente grandísima de información que les recomendaría estar muy atento en caso de que ustedes quieran tener alguna experiencia exportadora. ¿Qué es importante? Entender el idioma, no solamente el idioma que hablan, sino el idioma en el que tengo que presentar mis productos. Si tengo que hacer alguna traducción de las etiquetas, alguna traducción de los nombres, cómo presento mi producto, etcétera. Y por supuesto el transporte. ¿Cómo voy a llevar yo mi producto allá? ¿Cómo lo voy a mover? ¿Cómo lo voy a llevar a ese país? ¿Y cómo lo voy a mover dentro del país? Entonces uno empieza a preguntarse, miren, ¿cuál es la extensión geográfica del país? ¿Es un país grande? ¿Es un país pequeño? En mi producto me interesa que sea grande o me interesa que sea pequeño, que las poblaciones estén concentradas o que estén muy diseminadas y haya muchas poblaciones pequeñas. ¿Cómo es la población? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuál es el nivel de vida que hay? ¿Son personas o son poblaciones muy adultas o son poblaciones jóvenes o son poblaciones pobres o son poblaciones muy ricas? ¿Cuál es el idioma que manejan? ¿Cuál es la cultura que tienen? ¿Son abiertos? ¿Son culturas cerradas? ¿Son culturas religiosas como en el Medio Oriente? ¿O son culturas eh, más pro comercio como en Estados Unidos? ¿Cuál es la distancia entre mi país y el destino? ¿Cómo llego allá? ¿Tienen puertos? ¿No tienen mares? Eh, ¿Puedo llegar por vía terrestre o tengo que llegar por vía aérea? ¿Qué obstáculos no arancelarios encuentro? ¿Qué restricciones al tipo de cambio hay? ¿Cómo está la competencia en esos países? ¿Cuál es el manejo de los precios? ¿Cuáles son las prácticas comerciales que existen? ¿Cómo pagan? ¿Cómo entregan? ¿Cómo le gusta a la gente hacer negocios? ¿Cómo está la estructura de los canales de distribución? ¿Están muy desarrollados los supermercados? ¿O es un país como Colombia donde las tiendas de barrio pesan todavía muchísimo? ¿Qué registros legales necesito para desarrollar mi negocio allá? ¿Cómo me financio? ¿Es fácil acceder a créditos en los bancos? ¿Está desarrollado el sector bancario o no? ¿Cuáles son los hábitos de compra que tienen en ese país? Son países que compran por temporadas, son países que les gusta comprar en grandes tamaños. No es lo mismo ir a Japón, donde la gente compra normalmente presentaciones pequeñas porque son personas que viven solos o tienen familias donde no tienen hijos, o países como Estados Unidos, donde lo regular es que compren tamaños más grandes, que compren más cantidades porque les gusta almacenar en sus hogares, etcétera. Todo esto tenemos que empezar a preguntarnos
para saber cómo llevar mi producto, a dónde llevarlo, es interesante mi producto para el mercado, va a ser un éxito, no va a ser un éxito. Entonces, con todo esto que hemos conversado hoy y lo que vimos en esta última diapositiva, les voy a pedir que definan un producto que quieran exportar. Piensen en un producto, vayan pensando en un producto. Más adelante les voy a definir otros puntos que tienen que desarrollar, pero quiero que vayan pensando en un producto que quisieran exportar. Puede ser un producto animal, un producto vegetal, un producto que estén desarrollando, un derivado de algo que se dé en la región donde ustedes viven. Y definir un mercado al que ustedes quisieran llegar. ¿Cuál mercado quisieran atacar? ¿Cuál mercado quisieran acaparar? ¿Y por qué? Necesitamos definir o responder las preguntas que acabamos de ver en la diapositiva. Y quiero que empiecen, la primera parte sea exponer por qué escogen ese producto y por qué escogen ese mercado. ¿Cierto? Ahorita les voy a dar otros puntos que tienen que evaluar de acuerdo a lo que vamos hablando en la presentación, pero vayan empezando a pensar en esto. ¿Qué quisiera vender y dónde quisiera vender? Esto lo deben entregar en un documento de Word de máximo de 2 páginas, lo pueden hacer individualmente o en grupos de 3 máximo, para que lo entreguen el día sábado. Entonces, ¿cómo se regula el mercado? ¿Cómo empezamos a regularlo? Porque no podemos permitir de que esto sea una zona de libre, sin reglas, como el salvaje oeste. Pero al principio era así. Inicialmente solo existían acuerdos bilaterales. Los dos países querían hacer un negocio, hacían un contrato o llegaban a un acuerdo y bajo ese acuerdo se guiaban. No habían terceras partes, no habían con quién quejarse, no había cómo defenderse en caso de que alguna de las dos partes incumpliera el acuerdo. Por eso empiezan a crearse estamentos internacionales, como en 1947 cuando nace el GATT, que es el tratado, el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, y la Organización Internacional de Comercio, a la cual Colombia se añade en 1981, donde se genera un código de buena conducta, donde empiezan a haber algunas reglas básicas de cómo se deben comportar los países cuando empiezan a hacer comercio internacional. Adicionalmente, esto hace que aumente significativamente el comercio y que se empiecen a generar algunas normas como la de la nación más favorecida, donde los países más ricos empiezan a darle un trato preferencial a los países menos desarrollados, y cuando hago un acuerdo con algún país me obligo a dar esas buenas oportunidades o esas buenas condiciones que le di a un país X a los otros países con los que hago acuerdos. Finalmente, esto genera que empiecen a crearse algo que se llaman las barreras no arancelarias. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y finalmente, hacia el año de 1994, se crea la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, que es la evolución del GATT y del ITO, y que es lo que actualmente está vigente y que regula el comercio internacional. Entonces, empieza uno a cuestionarse, vengan, tener una sola entidad como la Organización Mundial del Comercio o el World Trade Organization, como es el nombre en inglés, ¿es suficiente? Encontramos que sí, pero no. China, por ejemplo, es miembro desde el año 2001, pero realmente entró o fue aceptado, pero nunca ha aceptado, nunca ha tomado en serio las reglas totalmente. ¿Por qué? Porque su capacidad de producción, su tipo de gobierno, hace prácticamente lo que quiere. Entonces se ha vuelto un problema, han generado más conflictos, y si ustedes se dan cuenta, en los últimos años Estados Unidos ha tenido inconvenientes con ellos, han generado todo esto que se llama, o lo que han llamado los expertos, una guerra comercial entre los dos países, precisamente porque Estados Unidos siente de que China ha estado abusando de su posición
como proveedor del mundo, como proveedor de materias, de productos terminados a muy bajo costo, sin cumplir las reglas de la Organización Mundial del Comercio. No es que Estados Unidos sea un santo, pero pues al ser el líder del mundo libre, como ellos mismos se llaman, tratan de poner problema y de defenderse. Cuando nosotros miramos la OMC, una cosa que han generado es que han creado que el mercado sea realmente justo y han creado o han propendido a que todos los países tengan la misma importancia o peso, porque al ya tener una entidad supranacional como la Organización Mundial del Comercio, un país pequeño como Colombia, como Bolivia, como Haití puede ponerle una demanda a un país grande como Alemania, Estados Unidos o Japón y resultar ganador en esas quejas, algo que antes era impensable. Hoy en día Colombia puede presentar una demanda contra Francia, que es una economía muchas veces más grande que nosotros y más importante en el escenario internacional, eh, y ganar. Y ganar y recibir una contraprestación, bien sea en dinero, bien sea en especies, bien sea en condiciones, gracias a entidades como la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, cuando salió el escándalo del acero en Estados Unidos, donde Estados Unidos volvió a los inicios del comercio y empezó a definir que iban a negociar uno por uno con los diferentes proveedores, muchos analistas han declarado la muerte de la OMC. Dentro del material de estudio complementario a esta presentación que les compartí, hay un documento tomado de la página del Council of Foreign Affairs, donde se hace un análisis de por qué se entiende de que la OMC ha muerto gracias a la pelea entre Trump y la China y los impuestos al acero. Les recomiendo que lo lean, no es difícil de leer y sí puede ser bastante enriquecedor para entender todo esto que ha sucedido alrededor de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. De igual forma, hay un documental, no es un documental, es una charla de un profesor de Harvard que les recomiendo mucho, está dentro del material que les he compartido, donde les pido o donde nos explican el posible conflicto bélico que podría surgir entre Estados Unidos y China. Se los recomiendo mucho, es muy corto, dura menos de 15 minutos, es la verdad muy interesante. Es en inglés, pero tiene los subtítulos correspondientes y es muy agradable la forma como nos presentan ese posible conflicto y cómo eso está soportado en otros conflictos anteriores que se han visto en la historia de la humanidad y cómo podría influir eso en nuestro futuro cercano. Desafortunadamente por este modelo de videoconferencias no les puedo compartir el video. Este es el video que quería mostrárselos, pero no tiene sonido. Entonces les pido que por favor lo vean ustedes en sus casas.